Bien, pues me han encargado este tema que habla acerca de la salvación y las 4 seguridades. Entiendo que es un periodo de hablar del discipulado y más que estamos en esta fecha de la Pascua, ¿no? Después de haber vivido la semana pasada el entrar de la resurrección, ¿no? Todas las iglesias nos reunimos en razón de eso. Nosotros tuvimos 2 cultos, uno a las 8 de la mañana y el siguiente a las 10:30 como es nuestro horario regular. Y la verdad es que quedamos muy sorprendidos porque los 2 cultos llenísimos. O sea, la gente cada vez toma más conciencia y en serio esto de la resurrección. Y a pesar de que pueda haber muchas teorías de tipo científicas, filosóficas, que estén en desacuerdo, pero la resurrección es algo inevitable en el corazón de las personas y podemos dar testimonio nosotros del Jesús resucitado. Amén. Bien, antes de entrar a estas 4, quisiera que tuviéramos de referencia un pasaje que no lo vamos a leer, pero si quieren localícenlo ustedes ahí. Está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 20. No lo vamos a leer, pero es la historia del denominado por el subtítulo que a veces viene en la versión de Reina Valera, el hijo pródigo. ¿Han oído hablar de esa historia? Bueno, es una historia que en el texto bíblico nos da para armar muchos sermones de todo tipo. Pero en esta ocasión quisiera que enfatizáramos 2 aspectos importantes ahí. Fíjense, es la historia donde el típico hijo menor se va de la casa, ya quiere ser grande, quiere ser adulto. Y él no pide, exige la parte que le corresponde. Y ustedes saben que las herencias entre los judíos hasta hoy no es el mismo concepto que nosotros manejamos. Nosotros tratamos, como si tenemos propiedades o bienes, ya sabemos que en algunos años el Señor nos va a llamar a la presencia, pues hacemos nuestro testamento, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han hecho ya su testamento? Aún hasta los padres jóvenes debemos de hacer nuestro propio testamento, ¿sí? Y entonces tratamos, y no me dejarán mentir, tratamos de ser muy equitativos con todos, ¿no? Porque no falta el hijo que se sienta, que diga, es que a mí no me quieren, por eso a él le dejan más cosas, ¿no? Y entonces tratamos de evitar problemas entre ellos. Y aún en un testamento, de todas maneras, hay problemas entre los hijos, ¿no? La ambición humana siempre está presente. Pero hacemos o buscamos, si tenemos 3 propiedades, si tenemos 3 hijos, pues a darle a uno cada lo suyo, ¿no? Sin embargo, en el concepto de los judíos no es así. El hijo mayor recibe mayor parte de la herencia. Fíjense. Así que el hijo menor recibe una parte, no toda. Como aparentemente habían solamente 2 hijos, entonces la herencia se repartía en 2/3 partes al hijo mayor y 1/3 parte al hijo menor. Así que pues no era gran cosa. Agarró lo suyo y se fue. Pero fíjense, aquí en esta historia hay 2 conceptos importantes que quiero enfatizar para entrar a las 4 seguridades. Justamente uno de ellos es la posición y otro es la actitud. Para yo tener una vida de seguridad, necesito saber qué posición tengo y cuál es mi actitud. La seguridad es la capacidad que me da como ser humano de poder realizar, tomar decisiones, tomar acciones, rechazar cosas o aceptarlas y cumplir con mis metas y proyectos de vida. Las personas que carecen de seguridad ante una situación crítica no saben qué hacer, no saben qué camino tomar, no saben qué decisiones le convienen más en su vida, desde la elección de una carrera, desde la elección de una pareja, la elección de un trabajo, de una empresa. Y la gente tiene miedo en tomar decisiones, siente inseguridad. La causa de la inseguridad son muchas. La gran parte viene desde la crianza. Es decir, si desde pequeños nuestros padres, las personas que nos formaron, no nos generaron esa seguridad
en nosotros mismos, cuando somos grandes no la tenemos. O cuando vienen situaciones o críticas en la cual somos vulnerados en la cuestión física o en la cuestión emocional o en la cuestión espiritual, también generamos inseguridad. Aquí tenemos justamente a dos hijos de un papá que no sabían cuál era su posición y no sabían cuál era la actitud correcta que debían de asumir. La seguridad que me da la Biblia, a mí como creyente, sobre todo para aquellos que van comenzando en la fe, y aún los que ya llevamos un tiempo caminando, debemos ser ratificados y confirmados para tener esa seguridad. Lo que después, obviamente, hablamos de la seguridad de la salvación. Y es esta la posición. ¿Qué posición juego en el reino de Dios? ¿Qué posición juego ante Dios? La posición que yo juego ante Dios es muy sencilla. Se encuentra en Juan 1:12. ¿Saben de memoria ese versículo? ¿Les dio potestad de ser hijos de Dios? ¿Cuál es la posición que tengo? Soy hijo de Dios. Mi posición es ser hijo. Cuando yo le inyecto esto a mis hijos, decirle, tú eres mi hijo y te amo, ¿saben? Le estoy generando una seguridad en su vida. Si yo nunca le digo que lo amo, que lo quiero, que es mi hijo, le genero inseguridad. Entonces la posición que yo debo de manejar ante el reino de Dios es que yo soy hijo. Y mi actitud es de ser siervo. Fíjense, mi posición no es ser siervo. Por eso Jesús dijo, y yo ya no los llamaré, ¿qué? Siervos. Porque esa no es su posición, esa es su actitud. Es una gran diferencia. Tu posición no es ser siervo, esa es tu actitud. Tu posición es ser llamado hijo. ¿Cuántos de aquí realmente se sienten hijos de Dios? Amén. Hay veces que hay cristianos que no se sienten hijos porque dicen, es que Dios no responde mi oración. Es que ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Es porque el Señor no me concede esto que le he pedido de todo corazón. Y entonces no te sientes hijo. Te sientes como un extraño. No, jamás vas a perder la posición de ser hijo. Aquí vemos a un padre que tiene dos hijos. Como dijimos, uno reclama su herencia. Entonces el padre le dio a los dos hijos la parte que les corresponde. Como recordarán, 2/3 partes al mayor, 1/3 parte al menor. Pero el menor se fue, se gastó todo. Como siempre, como decimos a veces, los papás no valoran lo que uno hace, el sacrificio y la inversión y los esfuerzos. Ellos con tanta facilidad lo desgastan y lo echan a la basura. Pues sí, eso es justamente lo que tenía este hijo menor, que se gastó todo, se endeudó, comía hasta con los cerdos. ¿Pueden creer a un judío que rechaza de antemano el poder comer carne con cerdo? Pues ahora imagínense un judío comiendo con los cerdos. Es algo peor. Y pronto recapacita y piensa, la gente que vive ahí con mi padre, la posición que tienen ahí son de siervos, ¿correcto? Y esos que tienen posición de siervo están mejor que yo. ¡Wow! ¡Qué contraste!, ¿no? Porque él tenía una posición, renunció a esa posición, adquirió otra posición, se dio cuenta que no era su verdadera posición. Y cuando reflexiona dice, caray, está por demás decirle, ¿puedo volver a ser tu hijo? Pues no tengo con qué cara, ¿no? No tengo cara para pedirlo. Oye, quiero esta posición de ser siervo.
Contrátame. Al menos ahí voy a comer mejor. Voy a tener mi patrimonio. Voy a tener mi seguridad. El hijo menor tenía posición de hijo, pero su actitud no era de siervo. Y eso es inseguridad. Así que el hijo menor que reflexiona y regresa, ¿cuál es la actitud del padre? Apenas lo ve de lejos y para el padre todo está perdonado. Y lo restituye. ¿Pero lo restituye como siervo? No. Lo restituye como hijo, porque recuerden el reclamo del hijo mayor. Tu hijo. Fíjate, otra vez lo vuelves a hacer tu hijo. ¿Y yo qué? Entonces el hijo menor tenía posición de hijo, pero no una actitud de siervo. El mayor tenía actitud, porque dice, yo te he servido durante años y ni siquiera un cabrito, ¿no? En el contexto nuestro y regio también. Ni siquiera un cabrito. Porque el hijo mayor tenía actitud de siervo, pero no tenía posición de hijo. Por eso el padre le dice, oye, pero tú siempre has sido mi hijo y todo esto es tuyo. Todos estos años viviste engañado pensando que no eras mi hijo. Entonces fíjense lo que estos dos hijos ganaron. ¿Qué ganaron? La posición de ser hijos. ¿Cuál es tu posición, hermano y hermana? Somos hijos de Dios. ¿Y sabes por qué somos hijos de Dios? Volvamos a repetir Juan 1:2, hermano, otra vez, fuerte. Todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, más a todos los que recibieron. Entonces, fíjense, todo lo que Jesús ganó en la cruz nos pertenece. Somos herederos de la gloria, la bendición y la riqueza. No somos huérfanos, somos hijos del Rey Todopoderoso. Amén. Y la actitud de siervo es porque queremos servir, pero no es nuestra posición de ser siervos. Nuestra posición de ser hijos, y nuestra actitud siempre será la de ser siervos de Jesús. Pero en esta posición, ¿qué garantías tenemos para reafirmar nuestra posición de hijos? Y eso genera la seguridad. Porque, ¿saben? Hay muchos hermanos que inician su carrera en la fe, vienen a la iglesia muy entusiasmados, trabajan, colaboran, y después algo pasa. A veces nos encargamos la iglesia de que eso pase. Se desaniman y se van. Y se van de la iglesia. Ahora, reflexionen ustedes, Iglesia del Pacto. ¿Cuántos se han ido así? Hagan una suma a lo largo de todos estos años. Y a lo mejor ya llenaríamos esta iglesia 3-4 veces. Y sí, a veces nosotros contribuimos en nuestras actitudes, porque recuerden, nuestra actitud es ser siervo. Y a veces queremos la actitud de ser general, ¿no? Y eso lastima a la gente. Y sobre todo a la gente nueva. ¿Saben? Una de las cosas que tenemos en Getsemaní, por la gracia de Dios, es que la iglesia es muy querendona. Y todo nuevo que llega se siente a gusto. Se le recibe con los brazos abiertos, porque esa es la visión. Bienvenido. Y si buscas iglesia, ya la encontraste. Esta es tu nueva familia. Y saben que nos han dicho, hemos ido a 4 iglesias. Y en todas ellas, cuando entramos, salimos igual. Ni siquiera se percibieron que llegamos de visita. Y eso es triste. Pero miren, aún eso no debería ser un motivo para dejar el evangelio, ¿o sí? No. Porque somos humanos. ¿Quién es perfecto? Levante la mano aquí el perfecto, porque tal vez tenga que irse a la iglesia de los perfectos.
Aún no la he encontrado, pero el día que la encuentre les paso el dato. ¿Quién aquí es perfecto y nunca se equivoca? No hay ni una mano levantada. Todos nos equivocamos. Todos podemos hacer caer a alguien. Pero aún así, no es el motivo para que la gente diga: adiós, yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. ¿Sabes por qué toman esa actitud? Porque no se sienten hijos. Porque su posición no es de ser hijo de Dios. Por lo tanto, necesitas tener 4 garantías que te ayuden a posicionarte como hijo de Dios. Con esas garantías, tú tendrás la seguridad de que cualquier cosa que suceda, porque va a suceder y siempre sucederá, y todo el tiempo vamos a estar expuestos a eventualidades y crisis y problemas y enfermedades, aun cuando vengan esos momentos difíciles, claves, duros para nuestras vidas, no perderemos esa posición. Porque tenemos la seguridad de que con estas 4 garantías mantenemos la posición de ser hijos. Nos posicionamos. Así que la primera seguridad que vamos a estudiar se llama la seguridad de la salvación. Es muy sencilla. Un texto que ya leímos también dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál fue el secreto de Jesús en la tierra y en la crucifixión y en la resurrección? Vamos a lo mismo, la posición de ser ¿qué? Hijo de Dios, con mayúsculas, ¿verdad? Siempre lo ponemos así. Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y con esa seguridad, el Hijo de Dios planeó nuestra salvación. ¿Y saben desde cuándo? Desde antes de la fundación de este mundo. Así dice Efesios. Y en esa salvación hizo un acto muy importante para todos nosotros. Ese acto se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Les voy a contar la historia de un pequeño en la primaria. Es un pequeño hiperactivo como muchos niños. Y siempre levantándose de su lugar, siempre interrumpiendo la clase y siempre jugueteando mientras todos trabajan. Y es el típico niño que siempre tiene reportes en la dirección, ¿no? Y siempre mandan a llamar a la mamá. Oiga, su hijo, hable con él, no se controla, es muy travieso, interrumpe. Y todas las maestras se quejan de él. Pero hizo una travesura un día. Porque por travesuras así medias benignas, pues recibía sus castigos fuertes para ver si así entendía. Pero un día hizo una travesura en verdad donde se voló la barda. Donde quiso probar hasta dónde llegaba la autoridad. Desafiando. Hizo algo que en verdad todo el mundo pensaba, mínimo esto es expulsión. Mínimo. Y a lo mejor hasta con carta de recomendación para que ninguna escuela privada lo acepte. ¿Sí saben que hay escuelas privadas que se dedican a aceptar por un niño rechazado? Bueno, tienen mala fama. Así que el niño, cuando se dio cuenta de la magnitud que hizo y al ver el rostro de la maestra dijo, pues creo que ahora sí, hasta aquí llegué. Así que obviamente en el momento que el niño hace eso, la maestra toma su posición. ¿Y saben qué le dice la maestra?
¿Sabes qué? Juanito, siempre usamos, no sé, el nombre de Juanito para los niños, no sé por qué. ¿Sabes qué, Juanito? Lo que hiciste no tiene perdón, en verdad. Ahora sí, pasaste los límites. ¿Tú te imaginas todo lo que te va a pasar por esto? Pero te voy a decir una cosa, Juanito. Yo, que soy tu maestra, te voy a decir una cosa. Te la perdono. Te perdono. No voy a hacerte nada. Eso es la justificación. Fíjense, la justificación es el acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Justificación significa que debíamos de pagar por nuestros pecados, porque desde el principio, desde la caída de nuestros primeros padres, tenemos la condenación. Y el justo castigo, ¿cuál es? Dice Romanos, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Habrá alguien que no merezca la muerte? El mismo Romanos responde, no hay ni un justo, ni uno que haga lo bueno, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿quién puede librarse de la condenación? Nadie. ¿Y no es justo entonces que paguemos por nuestros pecados? Sí, es justo, porque nosotros pecamos, fuimos nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte. Estamos afuera. Sin embargo, Dios no quiso que pagaras tu deuda. ¿Y entonces qué? ¿Tan fácilmente así nos perdona? No. Primero, alguien tenía que pagar tu deuda. Es como cuando tú te endeudas con el banco. ¿Tú esperarías que tu vecino te pague la tarjeta de crédito? Pues sí te gustaría, ¿no? Pero no le puedes decir, oye, paga mi tarjeta de crédito. ¿Qué te va a decir? Mira, pues somos vecinos y amigos y hasta compadres, pero ¿sabes qué? No me pidas eso. Cada quien pague su deuda, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Te imaginas que sería el sueño de la vida? Que el banco te dijera, no me debes nada. Las hipotecas, no debes nada. ¿Estaríamos felices? Sí. Pero, como es los comerciales de los colchones, ¿no? Solo fue un sueño. Me caí de la cama. Volví a la realidad, me puse triste otra vez. Aquí la justificación es que alguien tenía que tomar tu lugar. ¿Y ese lugar quién fue? Jesucristo, el justo. El que sin pecado tomó nuestro lugar y aceptó morir en la cruz y que ahí se descargara toda la ira de Dios en él para que tú y yo no nos fuera imputada la paga del pecado, sino que pasara por alto nuestros pecados. Y eso se llama salvación. Así que declara al ser humano libre de toda culpa y que la ley pierde su fuerza contra él. La justificación está basada en el hecho de que Cristo cumplió todo lo que el pecador dejó de cumplir. Dios perdona y acepta a los hombres, a las mujeres pecadores, no por causa de algo bueno que viera en nosotros, sino solo justo por Cristo, quien recibió a sí mismo el castigo de todos nosotros. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer?
en este sabio plan de la salvación. Los beneficios de la redención solo pueden ser recibidos únicamente a los que tienen la posición de hijos. Si tú te consideras hijo de Dios, tienes la seguridad de la salvación. Hay iglesias que predican que si tú te alejas de Dios y tú reniegas de Dios, perdiste la salvación. No te consideras hijo entonces. Porque el hijo nunca pierde su posición. Sus hijos, aun que puedan ser ingratos, groseros, o que puedan hacer cosas vergonzosas que nos generan vergüenza a los padres, nunca dejarán de ser nuestros hijos, ¿cierto? Y aun cuando ellos ya no quieren saber de nosotros y se van lejos a otra ciudad, a otro país, pero nosotros siguen teniendo la posición de ser hijos. Y aun si nosotros nos alejamos del Señor por un tiempo, porque eso puede suceder a cualquiera, no pierdes tu posición de hijo. ¿Sabes por qué? Porque el precio que pagó Jesús fue muy alto, como para que cualquiera lo suelte nada más así. Es imposible. La seguridad de la salvación. El segundo factor de la seguridad se llama la seguridad del perdón. El perdonar y el ser perdonado genera que tenga la virtud de vivir en libertad y salud. Somos llamados a vivir en libertad. La posición de hijo es que tengo el privilegio de vivir en la salud espiritual. ¿Y saben cómo? A través del perdón. A nuestra iglesia llegó una hermana muy afligida de Monterrey. Y en pleno culto, llegó por primera vez en pleno culto, cuando la estábamos presentando, dijo, no recuerdo quién la recomendó que viniera con nosotros, pero mucha gente llega por recomendación. Dice, me recomendaron venir aquí. Y yo le pido al pastor y le pido a la iglesia, ore por mí. Allá en Monterrey me dijeron que ya no había nada que hacer. Tengo 4 tumores de cáncer. Estoy invadida todo el cuerpo. Pero me mandaron aquí a México para otro tipo de estudios que no me podían hacer en Monterrey. Por eso estoy aquí. Y bueno, después del culto platicamos, oramos por ella. Y ella me preguntaba, pastor, ¿Dios puede sanarme? Digo, hermana, Dios hizo las estrellas, los planetas, el cosmos. Su enfermedad es lo mínimo que puede existir en medio del cosmos. Puede eso y más. ¿Pero usted lo cree? Dice, quiero creerlo, pastor. Ayúdenme. Y entonces después llegó a consejería. Y su vida fue una vida difícil desde niña. Después un matrimonio fracturado. Y no tener hijos. Y muchas situaciones muy dolorosas. Pero hay algo en el cual ella necesitaba hacer. Perdonar. Así que trabajamos las técnicas del perdón. Y no es porque ella viviera bajo rencor, al contrario. Ella siempre se ponía así, díganme cosas, háganme cosas, maltrátenme. Su autoestima muy baja. Y por eso era necesario que ella confrontara eso y perdonara a toda esa gente que la lastimó desde niña, aunque ya estuvieran muertos. Pero ya se murió, pastor, no importa, tráigalo aquí a la silla, perdónelo. Para no alargar la historia, con el perdón resolvió 3 tumores y solo le quedaba uno. Pero ese uno sigue ahí.
Pero ¿saben qué? Ella está feliz, está tranquila. Yo estaré aquí en este mundo el día que Dios quiera. Y me voy a ir en paz, que será lo más importante. Su hermana de Monterrey vino hace poco, me dijo: pastor, me la voy a llevar a Monterrey. Ya fuimos los últimos estudios. El doctor dijo: ya no le puedo dar quimioterapias. Ya, acabamos. Hay que dejarla tranquila y esperar su tiempo. Y ella, feliz, entendió que Dios tenía un plan para ella. Y saben, por la seguridad del perdón. ¿Ya se dieron cuenta lo importante que es esto? Para que tú te sientas hijo, te necesitas sentir perdonado. Porque ciertamente ante Dios siempre vamos a estar endeudados. No solo por el hecho de las cosas malas que hemos hecho o hacemos o seguiremos haciendo, sino aún por los beneficios que Dios nos otorga a pesar de cómo somos. Porque así dice el Salmo 103: y nunca nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque se imaginen, si Dios se cobrara cada uno de nuestros pecados, ¿dónde estaríamos? Ni siquiera estaríamos aquí contándolo. Sino así como son altos los cielos y profundo el mar, así mostró su misericordia en favor de nosotros. Porque tenemos la posición de hijo, y a un hijo se le perdona todo. Ahí está la figura del hijo pródigo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, como dice la Biblia, aún siendo malos, porque así somos los humanos, perdonamos a nuestros hijos de todas sus faltas. Y aunque fueran faltas muy graves, los perdonamos. ¿Tienes a tu hijo o tu hija cerca de ti? ¿Ahorita en el templo? Los papás que tengan a sus hijos, abrácenlos y díganles: tú eres mi hijo, eres mi hija, y yo te perdono de todo porque te amo. Porque eso es lo que hace Dios con todos nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros somos hijos de ese Dios que es capaz de perdonarnos, en verdad, hasta los peores errores. Sin embargo, no abusemos de su bondad. No significa doy rienda suelta a mi vida. Al fin que me perdona. Al fin que mi papá no me dice nada. Cuidado, porque igual no es que Dios nos va a castigar. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y entonces Dios, mira, no es que te va a castigar, te va a dejar a ver hasta dónde llegas. Porque Él es justo y es sabio. Y Él primero te advierte a través de su palabra y después te suelta hasta que tú estés consciente, como el hijo pródigo, a dónde caíste. Pero ¿sabes qué? Cuando ya estés ahí en el fango, lo que va a hacer Dios es que te va a levantar y te va a regresar otra vez. Porque nunca perderás la posición de ser hijo. Jamás. El tercer beneficio, nos vamos rápido, se llama provisión. La seguridad de la provisión. Y dice el texto que también estaba ahí en los boletines, Juan 16:24, para que lo encierren en un círculo. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Porque fíjense, llega el hijo pródigo y él, renunciando a su posición de hijo: mira, contrátame como uno de tus siervos, quiero ser tu siervo. En verdad no merezco nada. En verdad
estoy consciente que lo que tú trabajaste con el sudor de tu frente, todo lo que tú te privaste, para mí lo eché a la basura. Soy indigno de que me des algo de ti. Aunque sea, déjame chambear. Deja ganarme el pan. Y el padre le dice, tú no tienes posición de siervo, tienes posición de hijo. Y entonces lo viste con ropas nuevas, le pone calzado nuevo y le pone un anillo. ¿Alguien sabe qué significa lo del anillo? A ver, ¿quién lo sabe? Yo creo que sí lo saben, ustedes estudian mucho, son muy estudiosos. Unión en parte, ¿algo más? Identidad. Exactamente. Eso significa el anillo. Identidad. ¿Saben por qué mis alumnos trabajo, como escucharon, en 2 universidades privadas? Me respetan, me aprecian mucho. Porque, sobre todo en Unitec, era muy serio que me decían, usted es casado, ¿verdad, profesor? Sí. Sentían confianza. Y yo siempre le digo a mi esposa, me ven como su papá. Porque siempre se acercan profes y me cuentan sus problemas. Yo ejerzo una pastoral, aunque no lo crean. No crean que tengo una vida así separada. Una cosa como pastor y otra cosa como profesor. No, en verdad soy pastor en todos lados. Y yo trabajo la pastoral. Claro, no digo abiertamente nuestra fe y la religión y Dios, porque no está permitido. Pero mis acciones, mis palabras son espirituales. Y cuando están en un momento muy crítico, digo, ¿sabes qué? Esta semana justamente una joven se acerca el martes. Pues yo la veía así como muy deprimida, pero dije, a ver en qué momento se abre. No le voy a preguntar nada. Y le estaba explicando lo de su trabajo, su proyecto, etcétera. Pero me daba señales con ciertas palabras, como para que yo dije, pues ¿qué tienes? Pero dije, no, ella tiene que abrir su corazón. Y lo va a hacer. Y abrió su corazón. No me dijo exactamente qué. Dice, como sabe que soy psicólogo, pero hay una regla ahí tenemos. No podemos trabajar como psicólogos con los alumnos. Aunque estén estudiando ellos psicología. Nuestro deber es derivarlo con un terapeuta. Entonces me dice, ¿cree usted que me pueda recomendar con un terapeuta? Con mucho gusto. Y entonces empezó, es que ya no puedo, he vivido esto. No me dijo exactamente qué, ni le pregunté, pero sabía que en su corazón había dolor. Dije, no te preocupes. Por supuesto, esta persona que te voy a recomendar, y le recomendé a un pastor amigo mío que es terapeuta. Tiene su consultorio y sus pacientes. Dije, ve con él. Pero ¿sabes qué? Ninguna terapia es tan efectiva. Lo que es efectivo es que tú aprendas a confiar en Dios. Sí, profe, ahora lo entiendo. Desde que estudié la carrera pensé que Dios no era algo importante, pero ahora me doy cuenta que lo necesito. Necesitas de Dios. Y Dios va a usar a las personas para tu salud. Porque Dios provee a todos de nosotros esa identidad. Así como el hijo pródigo. ¿Qué hay cosas que no tienes que te haga falta? Tienes todo. Y no me refiero a los aspectos materiales, que también se incluyen. Tienes dignidad. Ese es un valor intrínseco. Tienes identidad. Tienes nombre. Y tu nombre está en los cielos también, en el libro de la vida. Los judíos, cuando fueron puestos en el campo de concentración, dijeron que habían perdido hasta el nombre. Pero yo te puedo asegurar que si tú estás en uno de esos lugares, tu nombre nunca lo vas a perder. Porque tienes identidad,
tienes dignidad y todo eso Dios te lo ha provisto. Más todos los beneficios de la vida diaria. ¿Cuántos han llegado a decir, Dios, ya no me des más, ya tengo suficiente? Bueno, si Dios te da más es porque quiere que compartas con otros, no atesores. Es porque quiere que tú compartas con otros que no tienen. Porque en esta vida hay quienes tienen y otros que tienen mucho y otros que tienen en exceso y quieren más. Y hay muchos, la gran mayoría, que tiene poco y otro porcentaje que no tiene nada. ¿Saben ustedes que la ONU hizo un día un estudio y la gente que está en la vil pobreza vive con menos de $1 al día? ¿Ustedes podrían vivir con $1 al día? Ni siquiera mis alumnos que van a la escuela. Ellos se van a veces con $8, $10. Todo nos lo ha dado Dios para que tú mantengas tu posición de hijo. Porque el hijo es merecedor de todas las buenas dádivas del Señor. Por eso hay un versículo que dice, pues ustedes siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que le pidan? Y la tercera, para dar la seguridad de la victoria. Es la cuarta. Entonces ya llevamos 4, vamos a repetir la primera es la seguridad de la salvación. La segunda, la seguridad del perdón. Acabamos de ver la seguridad de la provisión. Y ahora, finalmente, la seguridad de la victoria. Victoria en Cristo Jesús. Y dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Anoten por ahí los 3 enemigos que tenemos los cristianos. Número 1, Satanás. Número 2, el mundo. Número 3, nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos ponemos el pie? Nuestros males. Fíjense, tenemos que luchar contra el enemigo del reino. Pero él ya está derrotado al final. Sin embargo, quiere hacer caer a los hijos de Dios. El mundo, su sistema de muerte, es el otro enemigo de nosotros. Estamos bombardeados por su sistema todo el tiempo. Pero nuestras debilidades humanas también son nuestros enemigos. Así que todo el tiempo, tan solo es despertarse, salir de nuestra casa y comienzan las tentaciones, ¿sí o no? Todos los días, todo el tiempo. Tantito se nos cierran, nos enojamos y empezamos no a decirlas porque qué van a decir de nosotros, pero las pensamos, ¿sí o no? Ay, nos quedamos con las palabras porque es nuestra humanidad. Nosotros deberíamos de reaccionar de otra manera, ¿no? Pero esa es nuestra humanidad. Y Dios pone ese tipo de tentaciones para que nos demos cuenta dónde están nuestras debilidades. Y por eso cada día te las va a poner. Hasta que tú renuncies, crezcas y superes esa tentación. Y esa es la victoria. Te va a dar la victoria siempre y cuando tú contribuyas. Pero siempre caemos en la misma tentación. ¿Por qué? Pues porque no queremos crecer, no queremos renunciar a eso. Y las victorias es cuando uno renuncia al enemigo, al mundo y a nosotros mismos. Por eso dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque en Cristo siempre hay victoria. Amén. Siempre habrá. Sin Cristo no hay éxito.
con Cristo, en Cristo y por Cristo, somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la más victoria grande que hemos recibido, hermanos, ¿saben cuál es? La victoria sobre la muerte. Yo conozco hermanos que todavía tienen miedo de morir. Dios nos dará la victoria aún en el umbral de la muerte. Nos hace victoriosos, porque después de la muerte está toda nuestra existencia asegurada con Dios. Y hace poco, en un funeral que estuvimos, estaban la mayoría de cristianos y presbiterianos también, pero uno llegó a decir, en relación al difunto, ¿no? Y donde quiera que esté, no puede ser. Y entonces el que fue su cuñado en vida dijo, no, nosotros sabemos dónde está. Es victorioso. Está en el reino del Señor, gozando de la vida eterna para siempre, al lado de su Señor. Esa es la gran victoria. No donde quiera que esté. Porque todos sabemos dónde vamos. Porque dijo Jesús, voy allá a preparar un lugar para ustedes. Y eso es una promesa. ¿Y a poco Jesús no cumple sus promesas? Dios siempre cumple sus promesas. Y Él ya tiene una casa para ti. No sé, la casa que construiste, la que tienes, es muy bonita seguramente. Pero la que tienes con Jesús es mucho mejor. Porque dice Pablo, no fue construida con manos humanas, sino hecha por el Señor. Y esa es tu casa. Aún no la has inaugurado, pero algún día la vas a inaugurar. El día que el Señor diga. No tienes que esperar a la vejez. Dios te puede llamar hoy, pero no debes de tener miedo de que te llame hoy. Claro, uno no quisiera morir. Yo sí quisiera ver a mis hijos crecer y sueño con nietos. Mi esposo y yo así soñamos, con tener nietos, ¿no? Y ya les digamos, pues van a ser los consentidos, a ellos sí los vamos a consentir, ¿no? Ay, ¿y por qué a nosotros no? Pues porque esa es la ley de la vida, ese es el trabajo del abuelo. Consentir, apapachar. Yo espero eso, pero si Dios dice, no, hoy te vas, gloria sea el Señor. El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la victoria. Son 4 cosas que te da seguridad en la posición de ser hijo. Salvación. Segundo, perdón. Provisión y victoria. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y muchas gracias porque pudimos estar aquí juntos. Amén.